Bueno, te dije que sin teorías y sin conocer los principios no se puede entender la norma, porque precisamente estos fundamentos teóricos son los que nos hacen sostener el porqué de la norma. Ahora vamos a hablar del marco normativo y les doy la bienvenida a esta sesión, en el cual vamos a conocer algunos de los principios o acciones normativas de las que se encargan las entidades involucradas en la conservación del patrimonio cultural. Bueno, más que repetir de memoria o que te aprendas de memoria estas cartas o estas recomendaciones o este marco normativo que te voy a mencionar, trata de entenderlo y relacionarlo con el caso de estudio que tú estás desarrollando. ¿De acuerdo? Esa es la mejor manera de aplicar y comprender una norma. Y salir de ese cliché de creer que simplemente es una ordenanza, porque en el caso del patrimonio es mucho más complejo. Como te dije la semana pasada, en el caso del patrimonio, pues no hay una norma estricta o precisa, sino que quedan así como vacíos en la parte del Reglamento Nacional de Edificaciones, por ejemplo, y que se complementan con las recomendaciones y declaraciones de las cartas internacionales de la UNESCO y de ICOMOS. ¿De acuerdo? Entonces, procura aplicarlo. Lo que vamos a trabajar hoy día, que sea tu marco normativo, que sea tu elemento de defensa de ese sitio de valor cultural que tú estás proponiendo que se conserve. ¿Ya? Porque partimos de esta problemática, aparentemente opuesta, divorciada. Por un lado se habla de la evolución, la ciudad tiene que avanzar hacia adelante, ¿cierto? El progreso, la inversión privada, los nuevos edificios, la arquitectura actual, las construcciones nuevas, los nuevos materiales. Pero por otro lado queda el pasado, que forma parte de nuestro testimonio histórico, como bien decían los teóricos de la conservación, es un documento, testimonio de una civilización, de una técnica, de un valor, de una población, de un grupo humano, lo que llamamos patrimonio, un legado que forma parte de nuestra identidad. ¿Hasta qué punto la evolución de la ciudad transgrede o aplasta, como en el dibujo, el patrimonio? En el caso del marco normativo, o le vamos a llamar mejor dicho acción normativa, lo podemos clasificar en dos. Por un lado tenemos la acción normativa nacional, la acción normativa internacional, que es lo que hacen para conservar el patrimonio. En el caso de la acción nacional tenemos como principal representante involucrado al Ministerio de Cultura, pero también están los gobiernos regionales y las municipalidades, e incluso los mismos profesionales tenemos responsabilidad en esto de la conservación del patrimonio, como ya te estás dando cuenta. Y en el caso de lo internacional, tenemos a la UNESCO y a ICOMOS. El primero, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, y el segundo es un derivado que está vinculado a la UNESCO, que es para la conservación el Consejo Internacional para la Conservación de Sitios y Monumentos. Ahora quiero que veas esta diferencia. Hay una diferencia entre lo que es la norma y la orientación. ¿Ya? Por un lado, en el caso de lo internacional, tanto la UNESCO como ICOMOS está más vinculado hacia los sitios y monumentos tangibles. Lo que brindan son instrumentos jurídicos para ayudar a los estados a una mejor protección de la cultura en cualquiera de sus formas. ¿Ya? En este caso se presentan como convenciones, como cartas, recomendaciones y declaraciones. Las convenciones, las cartas, bueno, son tratados que decían un acuerdo entre dos o más estados. Es como una voluntad común de las partes, que genera un compromiso, ¿ya? Las declaraciones es algo más moral,
como algo que pues, el deber ser, ¿de acuerdo? Las declaraciones también de la misma manera, eh, como son invitaciones, ¿ya? Como a adoptar, a tener un comportamiento mejor o actuar de cierta manera en el caso de la conservación del patrimonio cultural, pero no son obligaciones, dicho en sentido estricto, ¿ya? Pueden haber reuniones de varios países que acuerdan firmar un documento en común. Bueno, si se comprometen a participar, entonces corresponde a sus gobiernos regionales, a sus entidades locales, a los ministerios, a asegurarse de que ese compromiso que han realizado pues se ejecute y se fiscalice. Aquí entra lo nacional. En lo nacional tenemos a la ley 28296 que regula la propiedad privada de los bienes culturales, tanto los muebles como los inmuebles que forman parte del patrimonio cultural de la nación. Esta ley pues establece las restricciones, limitaciones y obligaciones. Digamos que es un poco más a norma, más a obligación, en razón del interés público y de la conservación. Es como decirte lo que dicen el marco normativo, la acción normativa internacional, se ejecuta y se aplica en la nacional. ¿Ya? Por eso no debemos tomar al pie de la letra la norma. Existe la RNEA 140 y los planes de manejo de los sitios monumentales que tiene cada ciudad, como por ejemplo el plan de manejo de áreas monumentales de acá de Trujillo o en el caso de Lima. ¿De acuerdo? Pero no debemos tomarlo únicamente al pie de la letra porque, te repito, no estamos hablando de construcción, no estamos hablando de una densidad poblacional o de una altura de edificación a la que se le puede sacar la vuelta a la ley, como en algunos casos que no son éticos. En este caso es más cuidadoso, pues. De allí que en tu formación sea importante que conozcas lo que es internacional por encima de lo nacional para que puedas aplicarlo con criterio. ¿Me entiendes? Entonces, te voy a mencionar de manera resumida y ya tú cuando trabajes en tu edificio que estás rescatando o en ese sitio que estás defendiendo para su conservación en este curso, sea seminario o sea conservación arquitectónica, lo profundices, ¿sí? Por favor, en esa bibliografía que te ha alcanzado, revísalo los documentos para que formen parte de tu defensa de ese lugar, ¿ya? Entonces, la primera que aparece en 1931, como te dije, en vista de estos congresos internacionales de arquitectura y a raíz del avance de la ciudad, pues se preguntaron y dijeron, ¿y ahora qué hacemos con los edificios de valor histórico, los edificios del pasado? En la conversación que tuvieron varios arquitectos es que aparece esta Carta de Atenas de la documentación, la conservación y la integración, lo que habla de la conservación integral. Mira, antes de que mucho se hable, antes de que exista este término de la conservación integral, como te lo expliqué en la teoría, ya había un interés en 1931 de que la documentación y restauración de los sitios de valor tiene que ser multidisciplinario, donde predomina lo público antes que el privado, porque el patrimonio es de todos, por encima de que si en papeles forma parte de la propiedad de un señor, cosa que acá pues no se cumple en la práctica, ¿cierto? Es polémico. Acá también te da algunas pautas de restaurar el edificio sin alterar el modelo original y que el monumento también forma parte de la ciudad. La ciudad aquí habla de estos grandes líneas de la ciudad, pues que deben ser la circulación, el descansar, el habitar, el recrearse como ejes principales, pero también está lo que es el monumento, no se debe desligar. Es más, esta carta te da algunas recomendaciones orientadas, por ejemplo, a lo arqueológico, te dice que si es que el edificio tiene valor pero no se puede rescatar, restaurar, entonces se debe fotografiar, documentar y luego se vuelve a enterrar, en el caso de lo arqueológico. Claro que esta carta, siendo la primera, pues todavía tiene cosas muy genéricas que se mejoran en la de 1932, que es la Carta del Restauro de Roma, donde menciona que la responsabilidad es de toda la nación y que debe predominar una restauración responsable. Te da unos ciertos principios para los cuidados en la intervención, por ejemplo, coincidiendo con las teorías de Boito y las teorías de Giovannoni. Es más, ellos participan, porque todavía estaban vivos en esa época, ellos participan
en la formulación de esta carta del restauro, en lo cual se menciona: no se debe falsificar un monumento ni adicionar cosas que no le pertenecen, tampoco hay que quitarles como hacía Leduc. Eh, Se aceptan las técnicas para el rescate y el mantenimiento e incluso valernos de esta disciplina que es la museística para la conservación de los monumentos. Lo podemos recomponer pero no completar. Recuerda lo que decía Camilo Boito en sus 8 puntos o Giovannoni. El material nuevo se puede integrar pero debe ser fácilmente distinguible. Y el uso, aquí también hablan del uso, debe ser compatible con la ciudad actual. De hecho, muchas de estas cartas coinciden y mejoran los puntos de las anteriores. Por ejemplo, la Carta de Venecia del año 64 habla de la conservación de una obra, que es responsabilidad de todas las disciplinas, no solamente de los arquitectos, los arqueólogos, entran todos, hasta la misma población, hasta las mismas entidades municipales. La obra se debe acondicionar para que sea útil a la sociedad, pero siempre manteniéndolo respetuoso en cuanto a los principios de la conservación. Volvemos a las mismas teorías: no falsear, no imitar, distinguir lo nuevo de lo viejo. Por eso te dice: los materiales nuevos pueden estar integrados, como hacía la consulta a su compañera la vez pasada, de que se puede relacionar como para crear una cierta atmósfera de unidad, pero deben poderse ser identificables de los originales, por lo cual nuestro criterio científico, tomando en cuenta la restauración científica de Giovannoni, debe primar antes que lo emocional, o sea, antes de lo que es mi capricho o mi emoción o lo subjetivo. Tengo que ser más objetivo, tengo que ser neutral, tengo que primar el criterio ordenado, organizado en la conservación de una obra. Y por otro lado, mira lo importante que también dice la Carta de Venecia: el monumento es inseparable de su historia, o sea, no se puede desligar. Como decía Cesare Brandi, tiene un valor histórico que está pegado ahí al edificio junto a lo estético, por lo cual nuevamente reforzamos: no se le deben quitar partes ni se le deben adicionar partes, o mucho menos sacar un pedazo del monumento y llevarlo a otro lado, a menos que por temas de protección que sean muy necesarios, te lo dice la carta, lo amerite. En el año 67 aparecen las normas de Quito, que se parecen o que ya nos dan unas pautas de lo que es el paisaje cultural y el valor que tiene un sitio monumental. Justo lo que hablamos nosotros ahora de la sostenibilidad, el progreso, esto ya lo menciona la Carta de Quito en el año 67. Bueno, aquí le llaman las normas de Quito, como que es un poco más detallado. Te recomiendo que te descargues este monumento porque le va a dar bastante peso a tu marco normativo en la defensa de tu edificio. Y más que repetirlo de memoria, te vuelvo a repetir: comprenderlo y aplicarlo a tu caso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice las normas de Quito, en resumen: el valor de un sitio, el valor de un sitio y el monumento y el entorno urbano están vinculados, por lo que el monumento no solamente es un tema turístico, sino que también tiene una función social porque es aprovechado por la gente que vive en ese lugar, y también constituye un potencial económico. Si se sabe vincular el monumento, que es patrimonio material, a la cultura viva, intangible, hay un potencial de desarrollo económico. Lo que te comentaba la semana pasada, por ejemplo, ese taller piloto que hicimos con los escritores y con los artistas para que se relacionen con el monumento. En este caso fue la Plazuela del Recreo, porque el monumento representa el progreso urbano y no solamente se revitaliza el edificio en sí, sino toda la zona. Pero la puesta en valor de ese monumento tiene que ser compatible. Luego vamos a ver casos de dilemas profesionales, ¿ya? Y recuerda que todo monumento, pues al igual que lo dicen las anteriores cartas y lo dicen los pensadores y teóricos de la conservación y la restauración, es un testimonio humano. En el año 77 también se redacta la Carta de Machu Picchu, en el cual habla de la integración urbana. Y menciona en uno de sus puntos, aunque habla del urbanismo en general, menciona en uno de sus puntos, habla de la vivienda y de lo nuevo, también menciona en un punto las áreas centrales urbanas, o sea, los centros históricos, las áreas monumentales. Se debe
defender porque son patrimonios culturales, representan potenciales de desarrollo, al igual que mencionan las normas de Quito. Este espacio social contribuye a la sostenibilidad y representa nuestra identidad y el valor del pasado. En cuanto al año 99, se emite una de las cartas más utilizadas en la conservación, que es la Carta de Burra del año 99, que mejora significativamente lo que te he mostrado en las cartas anteriores, porque no solamente nos menciona definiciones que nos ayudan a precisar lo que es un sitio, un monumento, lo que es la restauración, sino que también te da principios de conservación, ya, como por ejemplo que la conservación se basa en el respeto a la obra, el uso de las asociaciones y los significados. La conservación, al igual que dicen las otras, tiene que hacer uso de todo el conocimiento, las experiencias y todas las disciplinas que puedan contribuir al estudio y cuidado de un sitio. Ya, te da principios de conservación, te habla de el uso que debe ser compatible y finaliza con ese gráfico que está ahí, en el cual te da el proceso o la secuencia como un flujo, un diagrama de flujo, el procedimiento para la investigación, la significación y la acción. En el caso de que se encuentre o identifiques un sitio que tiene valor, tienes que asegurar el sitio y protegerlo. Una vez que has identificado el sitio, te dice la carta de Burra, registrar la información, o sea, tienes que traer evidencia, documentos orales, físicos, fotografías, planos, mapas, información planimétrica, cartográfica, fotográfica, dibujos, para que se pueda evaluar la significación. ¿Recuerdas lo que hablábamos con Brandy? La significación de un lugar, los valores que tiene ese lugar. Para que se pueda preparar una declaración de significación, hay que recopilar información, un diagnóstico del sitio en cuestión, para que se pueda desarrollar una política, ya que es importante. Mira, te dice preparar una declaración de la política para que los involucrados, los gobiernos regionales, las municipalidades, los ministerios, administren este sitio de acuerdo con la política y se encarguen de monitorearlo, revisarlo y fiscalizarlo. Es interesante esta carta de Burra. Te recomiendo para todos sus trabajos de ustedes que tomen esta carta como parte de su marco normativo. Hay otras que también he considerado dentro de esta sesión, como por ejemplo la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, que habla de la importancia que tiene el patrimonio vernáculo. Max Debrak te decía en sus principios de la conservación y la restauración que no solamente los castillos y las iglesias, los templos tienen importancia como patrimonio, las pequeñas construcciones también son importantes. Y esta carta considera que el patrimonio vernáculo, o sea, las construcciones vernaculares, son la memoria colectiva de los pueblos, sean indígenas, sean esquimales, sean orientales, son memoria colectiva, son testimonio humano de ese conocimiento que es autóctono, popular y tradicional, quizá una técnica que ya se olvidó y que merece ser conservada, como por ejemplo construir un sistema hacer un sistema constructivo que ya no se utiliza hoy en día porque ha sido reemplazado por el concreto. Construir en el adobe, como por ejemplo en los putucos, merece ser conservado porque forma parte del paisaje cultural, lo que habíamos hablado también, ¿no? El paisaje cultural que ahora es un todo, tanto el edificio de valor histórico y tecnológico y artístico y arquitectónico junto con el resto de la ciudad y la cultura viva, porque es un documento histórico, al igual que considera Torres Balbas. Por lo tanto, su conservación tiene que estar vinculada e integrada al presente. Tenemos la Carta de Cracovia, que es una de las más recientes, en el cual habla del trabajo, refuerza lo que ya se ha dicho en las anteriores del trabajo multidisciplinario y la identidad. El monumento forma parte de nuestra identidad, refuerza nuestra identidad, por lo que su trabajo de conservación es multidisciplinario, de todas las profesiones. Debemos evitar la reconstrucción de estilo, nuevamente le hacen ahí una jalada de orejas a Viollet Leduc. El estudio tiene que predominar científicamente, o sea, debemos evitar la hipótesis, tenemos que seguir un método ordenado de recopilación, registro, de aquí que sea importante que en el edificio que tú estás estudiando puedas organizar e identificar, documentar los elementos tanto de históricos como artísticos como arquitectónicos que forman parte de tu edificio, porque esa es la evidencia.
Permite la adopción de nuevas tecnologías como también te dicen las demás cartas y también te dicen los pensadores, pero siempre diferenciando de los demás y considerando que la participación social debe ser de todos, porque la ciudad es un todo. Interesante ese concepto que menciona la carta de Cracovia. Hay otras que ya dependen, pues si tu caso es muy puntual, como por ejemplo en el caso de un lugar de reflexión, puedes utilizar la declaración de Newcastle, que ya la hemos visto y la vamos a seguir revisando. Puedes utilizar la carta circular sobre la necesidad del inventario y catalogación de los bienes culturales de la iglesia, si es que tienes una iglesia, como algunos de ustedes han sido asignados o tienen sus iglesias. Ya, a ver, la recomendación sobre la protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes, o sea, patrimonio natural, que también está vinculado en algunos casos con ustedes. ¿Ves? O sea, el marco normativo es inmenso. Las cartas que te ayudan a defender un sitio son inmensas y es información variada que de acuerdo a lo que tú tienes, pues lo vas aplicando. ¿Ves? Porque primero es importante tener el conocimiento de los lineamientos y principios de la conservación y ahora que ya conoces eso, ahora ya puedes determinar qué carta es más vinculada al sitio o edificio que tú estás defendiendo para su conservación. Mira, por ejemplo, entonces para finalizar esos puntos importantes sobre el patrimonio y el monumento histórico. ¿Ya? Lo leemos en sentido antihorario, ahí están, ¿no? Las letras A, B, C, D, E, F. Los valores arquitectónicos del edificio tienen que ser salvaguardados, porque de estas construcciones emana su alma, es transmitir intacta, como dice Ruskin, al futuro la herencia, la esencia, el significado de ese lugar. Tienen que ser protegidos, por supuesto, si son expresión de una cultura anterior y además si responden a un interés general, o sea, forman parte de la memoria colectiva. Tiene que tenerse en cuenta su seguridad, su conservación entraña mantener condiciones necesarias para evitar su deterioro. Ya, ahí dice, primero debe tenerse en cuenta la salubridad, o sea, recuerda lo que conversábamos en la primera sesión, la vida humana predomina sobre el monumento, pero solamente en casos muy excepcionales, pues tienes que predominar, asegurar la conservación de ese lugar, desviar los elementos de circulación que puedan ser perjudiciales a estas construcciones. Ahí entra mucho la norma, pues, ¿no? O sea, de parte de las autoridades, políticas de control, de gestión, de restricción, y introducirlo, relacionarlo con las áreas verdes, no solamente con las áreas verdes, sino también con la cultura viva. Se vale conservar el monumento, pero hay que evitar imitar, emplear estilos del pasado, ya, porque cada generación tiene su forma de pensar, sus concepciones, su estética. No solamente por lo que te decían estos señores pensadores de que debemos evitar falsear, sino que no tiene sentido imitar si es que estamos en otro momento. Lo que sí es importante es integrarlo, darle una puesta en valor, pero sin necesidad de falsearlo. Entonces aparecen los dilemas profesionales y vamos a conversar un poquito, filosofar un poquito de esto, reflexionar. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con la arquitectura, cuando tenemos arquitectura histórica y arquitectura actual? ¿Son compatibles? En algunos casos pareciera que no. La ciudad sigue creciendo y en algunos lugares se va a seguir expandiendo hasta llegar a tocar sitios monumentales. ¿Qué pasa con las zonas de amortiguamiento? ¿Quiénes son los encargados de proteger esto? ¿O nosotros tenemos responsabilidad si es que alguna vez formamos parte de algún plan de protección de áreas monumentales o algún plan de desarrollo metropolitano? ¿Te das cuenta? Pareciera que no hubiera compatibilidad entre lo que es el desarrollo tecnológico y el respeto al pasado. Eh, en el caso de nosotros como arquitectos, si se nos asigna participar dentro de un trabajo de conservación, intervenir en un bien de valor,
ah, ¿qué debemos prevalecer? ¿Nuestro salario, nuestra ganancia económica, nuestro crecimiento económico o nuestra integridad laboral? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harías tú? A veces también se dice, como se trabaja aquí, lo que se quiere para ayer, pero en el caso de la conservación estás viendo que tanto los teóricos, los pensadores, como las cartas te recomiendan que la investigación debe ser cuidadosa y detallada. Y es aquí donde ahí sí puede ser que haya un divorcio, un enfrentamiento entre lo que es el discurso politiquero, porque no es política de verdad, y la responsabilidad profesional. Por último, preguntamos, ¿la creatividad es compatible con la conservación? Vamos a ver algunos casos, ¿ya? Para que esto lo puedas entender mejor. Ese es el Palais Concert del año 1913. Es famoso este lugar. Te voy a contar un poquito de la historicidad. El Jirón de la Unión. El Jirón de la Unión de Lima es un sector comercial importante incluso hasta el día de hoy. Por ahí pasa el metropolitano. Y es un punto importante tanto que forma parte de la cultura popular cuando decimos vamos a gironear. Venía precisamente de esa expresión de vamos a salir a mirar, a pasear por ahí, el Jirón de la Unión. Y en toda la esquina, en el año 1913, cuando estaba la tendencia del Art Nouveau, eh, se construyó este Palais Concert tipo eh, edificio influenciado por la arquitectura de las bellas artes de Europa, los famosos cafés de la vida bohemia, donde también se reunían acá escritores como el famoso Abraham Valdelomar. Aquí es precisamente donde sale esa frase que se dice, él menciona pues que el Perú es Lima, Lima es el Girón de la Unión en esos tiempos era el Palais Concert, y como él era la figura más importante de ahí, dice el Palais Concert soy yo. Bueno, es lo que dice el folclore, la tradición, que es una frase que se le atribuye a él. No sé si será cierto o no será cierto, pero el caso que sí, ahí se reunieron bastantes poetas y escritores de la vida bohemia de la Lima de aquellos tiempos, incluso Vallejo también. ¿Ya? En el año 2008, mira este caso, se convierte en la discoteca Cerebro, una discoteca subterránea, o sea, aprovechando que tiene un sótano ahí, ese Palais Concert se hizo como una bajada en la puerta principal, aquí donde está el semáforo. Yo, cuando viajé a Lima, estaba en el colegio, en esos tiempos había escuchado de la discoteca El Cerebro, aunque nunca la pude visitar, nunca la llegué a ver, ya, pero se convirtió en una discoteca. Hablábamos del uso compatible, de actualizar el lugar, el uso del lugar a las nuevas necesidades, pero pasar de un café de poetas a una discoteca reggaetonera, te pregunto, ¿es compatible o es incompatible? ¿Qué crees tú? El caso es que se deterioró. Tú sabes, ¿no? Fiestas, borracheras, cigarrillos, peleas entre personas, como suelen suceder en esos lugares en las altas horas de la noche. Ese lugar se deterioró. Actualmente Ripley ha intervenido ahí y lo ha adaptado, le ha transformado el uso a centro comercial. Bueno, ¿qué opinas tú de ese uso ahora? ¿Será compatible? ¿Será incompatible? ¿Qué crees tú? ¿Pudo haber tenido otro uso mejor? Pero el caso es que ellos se encargaron de rescatarlo, lo restauraron. Y bueno, ahí yo sí lo he podido visitar, he ingresado a ese lugar y he visto pues cómo han restaurado algunos elementos de metal que forman parte del Art Nouveau, el piso en algunos sectores, incluso te cuentan la historia del lugar, aunque la mayoría de gente va más que todo por comprar ahí. Este es otro caso de dilema polémico. ¿Se estará aplicando los principios de la conservación aquí? Es un hotel Sheraton que se construyó en una calle histórica en el Cusco en el año 2019. Este hotel, no sé si por desconocimiento o intencionalmente, se construye encima de lo que es los restos de un andén incaico, las terrazas de cultivo de los andenes, en un lugar donde, siendo sitio histórico, pues siendo sitio monumental, pues tiene que predominar el perfil urbano. Se lanza este hotel, creo que tiene 7 u 8 pisos, no recuerdo cuántos. Se lanza y se construye este hotel. Por supuesto, la comisión de arquitectos
lanzaron una penalidad, ahí un artículo, un oficio diciendo que ese hotel tiene que demolerse. Pero la pregunta es, ¿por qué tardaron tanto? ¿Por qué desde un principio no se impidió? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque aunque se demuele el hotel, ya no se va a recuperar jamás ese andén incaico. ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se aplicó mal en la conservación en esa construcción? Otras construcciones, mira, como que esa construcción nueva, yo no la conozco personalmente, la tomé de internet, esa construcción nueva en Barrios Altos. Barrios Altos sí lo conozco, es un lugar en el centro de Lima muy peligroso actualmente por la inseguridad ciudadana, por cierto. Por ahí cerca está la Escuela de Bellas Artes de Lima, yo he tenido la adrenalina de caminar por ahí en sus calles, en algunas de sus calles, para ir a comprar materiales de arte. Ya, nunca he visto esa construcción, pero sé que el lugar, pues, es parte del centro de Lima, o sea, digamos, es un lugar histórico. Tú sabes que debe haber un cierto perfil de altura, por respeto, para mantener la integridad del perfil urbano. Y mira cómo aparece esa edificación, por cierto, inacabada o así en esos materiales de ladrillos, todos expuestos, y esa maraña de cables. Casi 6 pisos de altura, mira, al lado de una vivienda tradicional que está al costado que pareciera que fuera de adobe o quincha. El pecado aquí lo comete quien permite que se haga eso y quien lo desarrolla el proyecto. El albañil que lo construye quizá se le puede disculpar porque no tiene mayor conocimiento de lo que es la conservación y la restauración. Al contrario, nosotros deberíamos instruirlo también a él, porque él simplemente va a desarrollar el trabajo de lo que se le encarga, pero una edificación de esa magnitud en un lugar que es del centro de Lima no llama la atención de las autoridades. Yo pregunto, ¿qué está pasando en la gestión? Ahora mira por ejemplo, un aeropuerto que ya se construyó en el 2019, el aeropuerto de Chinchero. Fue polémico en el momento que se iba a construir y me parece, si no me equivoco, que ya se construyó o se está construyendo. Me parece que se va a inaugurar en el 2024, si no me equivoco, según lo que leí. La cosa es que la infraestructura es moderna, es actual, eh, está pensada para recibir a 5 millones de personas, tiene un costo bastante fuerte, ya es todo una obra nueva, así de envergadura y complejidad, así como el terminal terrestre en los talleres de diseño es un terminal, un aeropuerto, pues un terminal aéreo, ya, pero ha generado controversias porque ha destruido el paisaje cultural. Está cerca de Machu Picchu y en esa foto está cerca de Machu Picchu y en esa foto se ve como digamos lo que es la zona donde está el aeropuerto y donde se deterioró todo. Mira, se ve de tierra, ¿no? Al lado de las áreas verdes. Destruyó, se considera que ha destruido el paisaje cultural de la zona. Ya es un caso polémico, porque estamos hablando no solamente de patrimonio arqueológico, sino de patrimonio natural. En el año 2019 se pidió o se emitieron unas cartas de expertos pidiéndole al presidente Vizcarra en ese entonces que cambie la ubicación de este aeropuerto. El aeropuerto, viéndolo a largo plazo, que forma todo parte de un paisaje cultural, va a crear un daño irreparable al lugar y su entorno. Este es un caso polémico y también de mala intervención porque por querer atraer más turistas para que estén más cerca, por lo que Machu Picchu es patrimonio y principal centro turístico del Perú que recibe bastantes turistas por pensar en el gringo para que venga a visitar el lugar y esté cerca, se ha construido sin pensar en las implicancias que va a tener cerca del contexto inmediato. En esos lugares hay andenes y canales que formaron parte del Incario.
va a tener efectos nefastos, pero pareciera que igual se va a construir, ¿no? Yo la verdad es que desconozco si se paralizó el proyecto, sí supe que se estaban haciendo reclamos. ¿Qué pasó aquí dentro de los lineamientos de la conservación? Es más, yo te pregunto, como un ejercicio de reflexión, ¿a qué cartas y a qué teorías de la conservación crees que esto está ofendiendo o está transgrediendo? Finalizamos con los casos locales aquí, en el centro histórico de Trujillo. Estos yo los he visto personalmente. Bueno, te he tomado fotos y también capturas del Google Earth, del Google Maps. Forman parte del sitio, pues, de nuestro centro histórico, ya, pero como están en las periferias o están lejos de las áreas que forman parte de lo que forma parte del recorrido importante de la ciudad al lado de la Plaza Mayor, pareciera que aquí no hay una regulación. Mira, por ejemplo, esos edificios. Quizá en el caso del primero, al estar cerca de un jirón peatonal, creo que está en Pizarro, esas estructuras que se han construido de metal y de lucecitas, que se han puesto sin criterio, todavía se pueden rescatar porque se pueden sacar. Mientras yo pongo un material nuevo, así sea feo, pero lo puedo sacar para recuperar lo que está detrás, que forma parte, digamos, el inmueble no tanto, pero la calle en sí, toda la calle del Jirón Pizarro, que es un sitio de valor, merece ser mejor intervenida, ¿no? Y bueno, al menos esas cositas de metal, de lucitas se puede sacar. Pero en el caso de la derecha, estamos viendo un edificio que supera el perfil urbano, uno 2 3 4 5 6 y creo que va por un séptimo piso. Es una tripita bastante desproporcionada. Y al lado, mira, hay un inmueble ahí que tiene un balcón republicano. Y aunque no esté cerca de la Plaza Mayor, pues, ¿qué pasó ahí? Se sigue construyendo y el dueño creo que sigue ampliando los techos con drywall, o sea, ampliando los techos, no solamente una amenaza y de respeto al perfil urbano, sino una amenaza a la seguridad. Hacemos la pregunta entonces nuevamente, ¿qué principios se están transgrediendo? ¿Ves? Entonces es importante conocer este marco normativo, esta acción normativa, estos principios teóricos de la conservación y relacionarlos con el edificio que tú tienes, para entender por qué es importante la protección no solamente de los edificios, sino de todo el paisaje cultural. Sigamos trabajando entonces, ¿ya? Vamos a seguirnos viendo para seguir conversando más sobre estos temas y seguir aplicándolo a tu trabajo. Nos quedamos aquí por hoy.